Que el Señor les bendiga hoy. Qué bueno que podamos estar juntas para recibir palabra del Señor. ¿Cuántas hoy anhelan una palabra de parte de Dios? Yo sé que siempre venimos y escuchamos palabra de Dios, ¿verdad? Y a veces escuchamos historias en la Biblia que ya las escuchamos. Pero justo hoy escuchaba algo y se me hizo la luz. Porque la fe viene por el oír, ¿verdad? Y cuando uno lee ese versículo, no hay un tiempo verbal pasado. Por el oír, hoy. Por el oír, ahora. Por más que yo ya escuché esta palabra antes, esa fe ya la usé para ese momento y esa circunstancia que necesitaba atravesar. Hoy estoy pasando por otra circunstancia y necesito volver a oír para que nazca y crezca en mí la fe. La fe viene por el oír, constante, ahora, inmediato. Porque hay poder en la palabra de Dios, en la palabra que se renueva para nosotros, en la palabra que podamos incorporar siempre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la vida va cambiando, las circunstancias nos acontecen a todos y en cada circunstancia necesitamos oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Amén. Tome su asiento. Quiero, si usted me presta su atención, su corazón, por los próximos 10, 15 minutos, poder sembrarle una palabra de parte de Dios. Y rápidamente vamos a ir al capítulo de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, el libro de San Juan, capítulo 20. Verso 26. Si usted ha traído para anotar, le animo a que anote porque vamos a leer mucho hoy. Porque la fe viene por el oír y el oír es por la palabra. Entonces, si necesitamos ser llenas de fe para este tiempo que se nos avecina, necesitamos estar llenas de la palabra. Así que vamos a leer mucho. ¿Sí? Si usted tiene el hábito de anotar, anótelo y después en su casa vuelva a leer los versículos, anótelos, estúdielos usted, a ver si yo todo lo que dije es verdad. ¿Sí? Dice Juan 20, verso 26, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Levante su mano bien alto conmigo y diga, Señor, no necesito ver para creer. Necesito creer para ver. Amén. Fíjese en el versículo 30, no sé si está en la placa, pero si usted lo tiene allí en su Biblia, dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Dice, Jesús hizo muchas señales que no están escritas en el Evangelio, pero estas que se escribieron fueron escritas para que ustedes puedan, ¿qué? Creer. ¿Cuántas de nosotras creemos cuando leemos aquella historia en la Biblia donde Moisés llevó al pueblo al desierto y el mar rojo se abrió? ¿Cuántas creemos en eso? ¿Cuántas creemos que Jesús resucitó a Lázaro de los muertos? ¿Cuántos creemos en ese relato que el Señor cuenta en su palabra? ¿Alguien cree en eso? Creemos. ¿Cuántas creen que Jesús murió por nosotros en la cruz, pero que no quedó allí, sino que al tercer día resucitó? ¿Cuántas creemos en eso? Ahora, ¿cuántas de ustedes fueron testigos de eso? ¿Alguien fue testigo? No. Solamente creemos.
una palabra. Pero ninguna de nosotras fuimos testigos de eso. Claro, porque no existíamos, no estábamos allí. Por eso, más adelante, habla el libro de los Hechos y le dice a sus discípulos, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, para que me sean, ¿qué? Testigos. O sea que hay un tiempo para llenarnos de fe y para creer en una palabra, pero ese tiempo nos prepara para ser testigos. Porque en algún momento de nuestra vida necesitamos ser testigos de los mismos milagros que están escritos en la palabra de Dios. Jesús se espera que nosotras podamos creer en la palabra. Cuando creemos en lo que está escrito, preparamos nuestra fe para ser testigos. Si usted quiere ser testigo de un milagro, si usted quiere orar por los enfermos y que sanen los enfermos, si usted quiere orar allí en una situación y encontrar respuesta, cuando eso suceda, usted va a dejar de ser simplemente un creyente para ser y convertirse en un testigo. Porque usted va a decir, mis ojos lo pudieron ver. Pero antes de ese tiempo, antes de que sus ojos lo puedan ver, usted y yo necesitamos ser creyentes de la palabra. ¿Me sigue hasta allí? Necesitamos creer la palabra que está escrita. Dígale al lado, no seas incrédula. Necesitamos ser llenos de fe para creer la palabra y las promesas. Y no así como le pasó a Tomás. En el relato que leíamos recién, Jesús se había, luego de que resucitó al tercer día, se le aparece a sus discípulos. Estaban reunidos en una casa y no estaba Tomás allí con ellos. Cuando llega Tomás le dice, vimos al maestro. Si usted lo lee unos versos antes, y Tomás le dice, yo al menos que vea el hueco en sus manos y meta el dedo en su costado, no lo puedo creer. Y yo no lo juzgo a Tomás, usted póngase en el lugar de Tomás. Habían estado con el maestro, habían visto los milagros, sabían quién era, y yo creo que había un lazo afectivo. Extrañaban al maestro, no podían creer que a él le hubiese pasado eso. Entonces Tomás estaba rigiéndose por lo que su vista y por lo que sus ojos le decían. Del maestro lo crucificaron, yo lo vi, estaba allí, le cerramos la tumba, no puede ser. Y no era loco lo que Tomás pensaba, ¿o no? ¿Qué usted va a decir? Y es la realidad, va a decir Tomás, es lo verdad. Yo creo, pero la realidad dice otra cosa. Yo creo, pero mi cuerpo me dice otra cosa. Yo creo, pero el diagnóstico está escrito. Sí, yo lo creo, pero yo lo vi. Y entonces Tomás no estaba errado, pobre. Tomás estaba angustiado, estaría cargado. Él lo vio morir a su maestro. Y dijo eso, si yo no lo veo acá, si no le invento el dedo, no puede ser. Y una semana después le dijo, volvió a aparecer. Estaban todos juntos y una semana después volvió a aparecer Jesús. Y solamente volvió a aparecer para que Tomás pudiera cumplir lo que había pedido. Y le dijo, mete tu dedo aquí, mete tu dedo aquí. Pero ¿qué le termina diciendo? Ahí está. Porque, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Dichosos los que no han visto, doblemente bendecidos los que no han visto y aún han creído en la palabra. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen, porque nuestra base de la fe es por lo que Dios ha dicho.
nuestra base de la fe es por lo que Dios ha dicho, no por lo que Dios ha hecho. Simplemente por lo que ha salido de la boca de Dios se fundamenta nuestra fe. Y allí está la promesa: dichosos los que no han visto y han creído. Porque vivimos por fe y no por vista. Diga conmigo: yo vivo por fe y no por vista. 2 de Corintios 5:7. Leámoslo juntas. Vivimos por fe, no por vista. Porque sabe que los sentidos nos engañan. Si yo le muestro este vaso, está bien fresquito, y le pregunto a alguien: ¿qué cree usted que es? Una gaseosa, ¿verdad? ¿O no? Tiene pinta, si lo toco, está fresquita. Entonces usted, por sus sentidos o por su experiencia previa, usted me va a decir que esto es una cola. Pero si yo llamo a alguien y se lo hago probar, no lo voy a hacer porque soy buena, es café frío. ¿Por qué estaba tan convencida que era coca? ¿Y el café también es marrón o no? Porque nuestros sentidos nos engañan, mi hermana. Nuestros sentidos están fundamentados en una experiencia terrenal. ¿Usted cuál fue su lógica? El café no se sirve en una copa. El café no está frío. Sin embargo, la esencia es café. Entonces, nuestros sentidos, cuando Dios nos dice, no vivan por lo que ven, porque nuestros sentidos físicos nos engañan. Están basados en una experiencia, en lo que vivimos, en lo que sentimos, en lo que está escrito en un diagnóstico. Entonces, empaña los sentidos espirituales. Empaña los sentidos espirituales. Creemos en algo que podemos ver. Por eso fíjese Hebreos 11, este capítulo de la Biblia, el verso 1, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que no se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. ¿Qué trabalenguas? Lo visible, lo que nosotros vemos, fue formado por la palabra de Dios. Y todo lo que es visible no vino de lo que se ve. Lo que nosotros vemos vino de lo que no se ve. Otra vez, la palabra de Dios nos trae a revelación que nuestros sentidos nos engañan. Porque todo lo que vemos fue creado de lo que no se ve y por la palabra de Dios. Porque aunque nosotros tengamos una promesa y una palabra de Dios y nuestros ojos ven otra realidad y no hay manera de que algo se restablezca, no hay forma, no entra en nuestros parámetros, la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay lo sobrenatural y en la palabra de Dios hay creatividad. Dios puede crearlo de la nada. ¿Por qué? Porque es la esencia de la palabra. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas que nosotros hoy vemos. Entonces, cuando nuestros sentidos limitados nos limitan a nosotras, pero aún así nosotras hacemos un paso más de fe, porque tenemos una palabra de Dios. La palabra puede crear el milagro, porque hay creatividad, hay poder en la palabra. La misma palabra de Dios que utilizó para crear el universo es la que está vigente hoy para cada una de nosotras. No corre el tiempo y la palabra pierde poder. No pasó hace millones de años y como Dios cambia, no, Dios no cambia. Dios y su palabra es la misma cuando tuvo que formar el universo, y si hoy tiene que hablar en favor de nosotras, es la misma palabra.
todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. La fe, mi hermana, está conectada a la palabra. Nosotras como mujeres de reino debemos aprender a hablar la palabra. Aprendamos a hablar la palabra de Dios, en lo que Dios dice en la palabra, porque la fe está conectada a la palabra y es con algo que luchamos todas, la palabra. Queremos tener la última palabra, queremos decir todas las palabras juntas. Donde hay mujeres no hay silencio, porque veo que siempre tenemos algo para hablar. No sé si me pasa a mí sola y a mis amigas, pero no podemos no tener nada para decir, pero algo vamos a encontrar para hablar. Ahora me voy a la oficina, ahora que no están los hombres, y están todos los hombres, silencio. Y nosotras estamos trabajando, estamos hablando, estamos atendiendo el teléfono, y me da gracia porque entran mi esposo o el pastor Pablo y dice, yo no entiendo cómo se entienden. Porque estoy haciendo una pregunta y nos entendemos todo, estamos diciendo, porque la palabra está en nosotras. Qué bueno si aprendemos a hablar bien la palabra, porque la palabra está conectada a la fe. Todo lo que está hecho, todo lo que nosotros vemos que fue hecho, alguna vez estuvo en la mente de alguien. Alguna vez fue una palabra. Hasta, no sé, una simple virome que ahora la usamos y la compramos en cualquier lugar. Alguna vez no fue una virome, fue un sueño de alguien. Fue una palabra lanzada. Yo algún día voy a hacer un cabito de plástico donde no tengamos que estar todo el tiempo mojando la pluma. ¿Qué va a hacer eso? Pero alguna vez fue palabra antes de ser creación. Entonces yo quiero animarle hoy que usted pueda tener una palabra que le genere una creación, que le genere un sueño. Quizá usted lo tiene y está confiando en eso, y si no lo tiene, busque la voluntad de Dios. Busca su vida y el propósito en el centro de la voluntad de Dios, y como quien dice, embarácese de esa palabra, tome esa palabra, hágala suya y camine en pos de eso, porque lo va a poder ver. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 1 verso 17. El primer capítulo de Samuel habla de la historia de Ana, aquella mujer que fue la madre de Samuel, del profeta Samuel, pero que su inicio, como inicia el capítulo, fue bastante doloroso para ella. Le resumo rápidamente para la que no conoce la historia. Ana, su esposo, Elcaná, tenía 2 esposas, Penina y Ana. Penina había podido darle hijos a Elcaná y Ana no, porque era estéril. Y entonces Penina todo el tiempo la atormentaba, se burlaría de ella, y Ana entra en un tiempo de depresión, porque todos los primeros capítulos de los versículos del capítulo 1, Elcaná habla con ella y le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás así? Y Ana tenía una angustia en su corazón, porque sus ojos no podían ver algo que anhelaba. Y aún así, en medio de ese dolor, con su gran angustia, cada año subían a la ciudad, al santuario, a ofrecer sacrificios a Dios, y allí iba Ana, Penina, Elcaná y todos los hijos de Penina. Y yo no me imagino cómo era el trayecto ni cuánto tiempo demoraban, pero si usted se ubica un poco en la época, todo era bastante lejos, ¿no? Que subían al auto y llegaban a Chile 560 y vivían acá del otro lado de la ruta, ¿verdad? Y todo ese camino la atormentaba Penina porque ella era estéril y se burlaba de ella. Y Ana así llega con todo su dolor al templo a orar al Señor. Llega al templo a orar a Dios, pero allí en su desconsuelo empieza a llorar, dice la Biblia, desconsolada
mente. No sé si a usted alguna vez le pasó algo en la vida que ha llorado desconsoladamente o ha visto a alguien llorar desconsoladamente, pero la verdad es que es bastante desgarrador. Ese llanto que no tiene consuelo. Eso aparentemente significa la palabra desconsoladamente. Nadie lo puede consolar. Y allí estaba Ana, allí tirada en las puertas del templo, pidiendo a Dios que se acordara de ella, y la ve el profeta, la ve el sacerdote, Elí, y imagínese cómo estaría ella, que el sacerdote piensa que estaba borracho. ¿Cómo habrá sido su angustia, su dolor, que la mira y dice, mujer, ¿cuándo se le irá la borrachera? Así dice la palabra. Y se acerca a Ana y le dice, no, estoy muy angustiada. Soy solo una mujer angustiada. Mira el rótulo que se había puesto ella. Llega el sacerdote y le dice, ¿qué le pasa? ¿Cuándo se irá usted la borrachera? ¿Por qué ha venido hacia el templo? Y ella dice, no, yo soy solamente una mujer angustiada. Yo no creo que eso haya sido toda la vida de Ana. Yo creo que habrá tenido otros logros en la vida. Pero era tal el desconsuelo, era tal su preocupación por la situación actual que vivía, que ese era su título. Soy solamente una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. Entonces allí en el verso 17, Elí respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose a la mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Quiero hacer hincapié porque el profeta en el verso 17 envía a Ana una palabra. En medio de esa terrible tristeza y ese llanto desconsolado, habla una palabra el profeta. Y le dice, ve en paz. Dice la traducción del lenguaje actual, vete tranquila. Que el Dios de Israel te otorgue lo que le has pedido. Y automáticamente en el otro versículo dice que Ana se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Dígame, ¿Ana ya estaba embarazada? ¿Se había hecho el test? ¿Por qué cambió? Por una palabra. Ni siquiera había estado con su esposo, como para decir, tengo la esperanza, como ya estuve con mi esposo, tal vez en la próxima regla. No, porque Ana volvió, se fue por su camino. Claro, porque la palabra hace que retomemos el camino. Una palabra rema nuestra vida, una palabra justa hace que volvamos a tomar el camino para el cual fuimos diseñadas. Nuestra fe tiene que estar basada algunas veces en un rema de Dios. ¿Qué es un rema de Dios? Es una palabra dicha por Dios, pero que es precisa para una ocasión determinada en nuestra vida. Toda la palabra es para nosotros, pero hay una palabra rema, hay un rema de Dios que es justo para una situación puntual. Claro, porque la fe, mi hermana, contribuye en nuestras emociones. Nuestra fe o nuestra falta de fe nos cambia las emociones. Ana estaba triste, desconsolada. Soy una mujer angustiada. He venido a desahogarme. Por una palabra que le dijo el profeta, el siervo de Dios.
Dice, vete tranquila y que Dios te dé lo que has pedido. Inmediatamente comió, dice, y no estuvo más triste. Creyó y no estuvo más triste, porque nuestra emoción debe ser manejada por la fe. Nuestras emociones deben ser manejadas por nuestra fe. Nuestras emociones deben ser manejadas por nuestra fe. No por lo que sentimos, no por lo que vemos, no por lo que escuchamos. Debe ser manejada por la fe. ¿En qué? En una palabra. Porque Ana llora delante del Señor. Y ahí estaba, llorando desconsoladamente. Y yo creo que Dios habrá traído consuelo. Nosotras podemos llorar en la presencia de Dios y derramar allí nuestro corazón por situaciones X en nuestra vida que traen tristeza, desconsuelo. Pero nuestro llanto en la presencia de Dios no trae la respuesta de Dios. Llorar desconsoladamente en la presencia de Dios trae el consuelo de Dios. El consuelo de Dios no significa que sea la respuesta a tu petición. Derramar nuestro corazón delante de Dios por la angustia está bien, porque Dios traerá consuelo. Dice, enviaré al Consolador. Allí estará el Espíritu Santo para abrazarle, mi hermana para llenarla de fe, para secar sus lágrimas. Pero no trae la respuesta de Dios. ¿Qué trajo la respuesta a Ana? Porque dice que al otro día se levantaron, adoraron a Dios y volvieron a su casa. No sabemos cuánto demoraba ese trayecto, pero los trayectos en la antigüedad demoraban días, semanas. Y recién ahí, Elcaná se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Yo estoy convencida que lo que movió la mano de Dios fue la fe de Ana a la palabra del profeta, no su llanto desconsolado en la puerta del templo. Dios allí habrá traído consuelo, pero Jehová se acordó de Ana porque Ana confió una palabra, la creyó y la vivió. Ay, ¿cómo sabe que la vivió? Porque cambió, no estuvo más triste. Dice la Nueva Versión, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió por una palabra. Déjeme hacerle una pregunta, no me responda. ¿Pero qué es más real en nuestra vida? ¿El síntoma o la palabra? ¿Qué es más real todos los días de nuestra vida? ¿El síntoma o la palabra? La fe cree en la palabra de Dios por encima de los sentidos. La fe cree en la palabra de Dios por encima de los sentidos. Quiero que rápidamente leamos qué dice la palabra. No podemos creer en la palabra si no conocemos la palabra, si no memorizamos la palabra, si no oramos la palabra. Yo no sé cómo usted ora todos los días, pero suba de nivel, conozca la palabra, anótese en la pared los versículos, camine por su casa y ore la palabra. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra, simplemente porque es la palabra. Más allá de nosotros, hay poder porque es la palabra. Dios nunca cambia sus promesas. Salmo 89, verso 34 dice, por nada romperé mi pacto,
no retiraré ni una sola palabra que he dicho, dice el Señor. Señor, oro en esta mañana porque creo en el pacto. Señor, yo creo en lo que dice el Salmo 89, verso 34. No romperás el pacto. Y hoy reclamo esa palabra. Hay poder en la palabra. Comience a orar la palabra de Dios. Eso aumentará su fe. Se llenará su fe. Ninguna de las promesas de Dios fallará jamás. Josué 23, verso 14, dice: por pronto moriré como todo el mundo. Ustedes saben en su corazón que nuestro Dios no ha dejado de cumplir nada de todo lo bueno que nos prometió. Dios, tú no dejarás de cumplir nada de todo lo bueno que me has prometido. Todo lo que prometió se ha hecho realidad. Necesito llenarme de la palabra. Dios promete estar a nuestro lado siempre, porque así se lo dijo a Josué: no te he mandado, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quieras que vayas. Señor, yo hoy salgo en el nombre de Jesús, y donde quiera que vaya en este día, allí estarás, porque lo dice tu palabra, lo dice tu palabra. Tú estarás conmigo donde quiera que vaya. Mi hermana, empiece a orar la palabra. Hay poder en la palabra. Usted necesita fe en los tiempos que se nos avecinan. Necesita palabra de Dios. Dice la próxima: tenemos la promesa de sanidad. Jeremías 30, 17 dice: te devolveré la salud y sanaré tus heridas. Dios, esa palabra es para mí, es mi rema en este tiempo. Te devolveré la salud. Hoy reclamo mi salud y sanaré tus heridas. Aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalén, de quien nadie se interesa. No escuche otras voces. Dice: aunque te llamen desdichada, desechada, no escuche otras voces. Escuche la palabra. No ignoramos la realidad. No la ignoramos porque la vivimos, la sufrimos, la sentimos. Pero ¿qué es más real en nuestra vida? ¿El síntoma o la palabra? ¿Qué es más real en nosotras? Dios nos promete protección. Del Salmo 91, 10 dice: ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. No estamos hablando de las 10 plagas de Egipto, el resfrío, una gripe. Dice que ninguna plaga entrará a mi hogar. Y hoy oro la palabra en mi casa. Yo oro la palabra, la promesa de Dios. Ningún mal nos conquistará. Dios nos ha prometido paz en nuestro tiempo de tribulación. ¿Cuántas veces llegamos al final del día y decimos: por fin un poco de paz? Todos se fueron a dormir ya no hay ruidos. Qué bueno, un poco de paz. Pero la paz que Dios nos promete va más allá de los sentidos. Porque esa paz que llegamos al final del día y todos se fueron a dormir y por fin estamos solas, es una paz que la necesitamos, nuestros sentidos. Pero Dios nos promete una paz. En Isaías 26, verso 3, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Habla de la paz que necesitamos acá adentro. Porque puede haber una paz terrible en la casa, todos están dormidos, no hay chicos, no hay perro, no hay gato, y la cabeza nuestra está llena de cosas. Por eso dice: Señor les dará la paz a todos los que concentren en ti sus pensamientos. Señor, hoy reclamo sobre mí esa paz que dice Isaías 26:3. Esa paz reclamo sobre mí. Dios nos ha prometido suplir nuestras necesidades en tiempos difíciles. Filipenses 4:19 dice: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús. Hay riquezas sobreabundantes en la gloria de Dios. Conforme a esas riquezas, el Señor suplirá todo lo que falte en mi casa, todo lo que mis sentidos me dicen que falten. Pero yo hoy creo en la palabra, reclamo la palabra, lleno de fe mi casa con la palabra y declaro que mi Dios va a suplir todo lo que necesitamos. Simplemente porque creo la palabra, oro la palabra y ya se activa el poder que hay simplemente en la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, mi hermano, para llenarnos de fe y poder vencer en este tiempo. Los tiempos no son fáciles, todos vivimos presiones, cosas, pero no escuchemos otras voces. Yo no sé si tu voz está en un diario, en un jefe, en un diagnóstico, en un pronóstico, pero escuchemos la voz de Dios. ¿Qué es más real en nuestra vida? ¿Lo que podemos sentir? ¿Lo que está escrito ya? ¿O la palabra que Dios nos ha dado? Es la misma palabra que creó el universo. Genera el mismo poder, porque Dios no ha cambiado en este tiempo. El poder de Dios está listo y se activa para la que se anima a creer. Quiero que se ponga de pie en esta noche. Levante su mano bien en alto y quiero que podamos juntas hacer esta declaración de fe. Mira, hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra que hablamos. Vamos a leer juntas esta declaración de fe. Mi fe es poderosa. Vamos, todas juntas. Mi fe es poderosa. Está fundamentada en las promesas y en Dios solamente. Una vez más. Mi fe es poderosa. Está fundamentada en las promesas y en Dios solamente. Mi fe espera de Dios lo que está más allá de mi expectativa. Mi fe es mi escudo. Efesios 6:16 dice: además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Cuántas ahí se ponen el escudo conmigo? Levanten el escudo de la fe. ¿Por qué? Volvamos a la anterior, a la placa anterior. Para detener las flechas encendidas del diablo. Nuestro adversario, el diablo, anda alrededor como un león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar, echando flechas encendidas, porque no juega el enemigo. El infierno no juega en este tiempo. Yo creo que nuestro pastor siempre lo dice y yo cada vez lo creo más. El infierno está como escupiendo lo peor que tiene en medio de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Claro, porque a los más grandes, pero a la generación de relevo, y ahí está lanzando sus peores flechas. Pero dice Dios: levanten el escudo de la fe. ¿Qué va a parar los dardos del infierno? La fe, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue venciendo al enemigo. Por la palabra de Dios se siguen rompiendo las cadenas. Por la palabra de Dios caen las ataduras, los yugos de esclavitud, las vendas demoníacas de los ojos. Por la palabra de Dios sigue generando el mismo poder. El infierno retrocede ante la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios fue expulsado del cielo.
No vino un ejército de ángeles a sacarlo. Dios dijo la palabra. La misma palabra le hace retroceder. ¿En qué está fundamentada nuestra fe? En una palabra. Suban allí el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del infierno. Porque no es por nosotras, es por la palabra de Dios. Estén alertas, dice Corintios, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Estén alertas, pero permanezcan firmes en la fe. Permanezcan firmes en la fe. Quiero que hoy pueda llenarse de la palabra, de la promesa de Dios. Y si usted está en un tiempo específico en su vida, en tomar decisiones, en angustias, en situaciones que ocurren inesperadas, que usted hoy pueda llenarse de la fe de Dios, llenarse de la palabra de Dios, que usted pueda encontrar en la presencia de Dios esa palabra que le va a direccionar en este tiempo, ese rema de Dios, esa palabra que es justa para este momento. Señor, hoy queremos abrir nuestro corazón en esta noche para que pueda llenarnos de fe, para que tu palabra sea en nosotras viva y eficaz, para que tu palabra pueda traspasar nuestra vida, nuestro corazón y hasta los tuétanos, y que selle nuestra vida, que tu palabra selle nuestra vida, Dios. Hoy queremos abrir nuestro corazón, levantar nuestras manos y decir que dependemos de ti. Señor, perdónanos si nos hemos estado conduciendo por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por la dura realidad que nos toca vivir. Pero hoy, más allá de nuestro entendimiento, más allá de que no entre en nuestro razonamiento, hoy hacemos pacto contigo, así como lo hizo Ana. Ana hizo pacto contigo. Señor, hoy entramos en pacto contigo de creer en tu palabra, de creer en tus promesas. Señor, hoy cerramos nuestros oídos a todo lo que el diablo pueda murmurar a nuestro alrededor, solamente para que se activen los oídos del cielo y que venga la revelación de lo alto, que tu palabra sea viva y eficaz en nosotras, que podamos escuchar lo que tú dices de nosotras, Señor. En el nombre de Jesús, hoy cerramos nuestros oídos físicos para escuchar la palabra de Dios. Hoy creemos que tú eres nuestra luz, que tú eres nuestra salvación. Así lo declara el Salmo 27. Y hoy lo hacemos vivo en nuestras vidas. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio, nuestro amparo y nuestro socorro está en ti. Tú eres la roca firme, así hoy nos plantamos. Así dice tu palabra. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, sácanos de este tiempo de muerte, de oscuridad, y llévanos a la vida, porque así dice tu palabra. Y creemos en tu palabra, creemos en tus promesas. Tú eres Dios sanador, tú eres el Dios de lo imposible. Dice que el cielo es el polvo de tus pies. Tú eres grande, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en tus promesas. Creo
Éxodo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y estarán tranquilos. Señor, creemos en esa palabra. Tú eres el poderoso gigante que va delante nuestro, abriendo camino, peleando la buena batalla por nosotras. Y allí iremos tranquilas y llenas de paz, porque creemos en tu palabra. Fíjese cómo termina Hebreos, del capítulo 1, verso 27. Por la fe salió de Egipto, sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe salió de Egipto Moisés, sin tener la ira, sin temer a la ira del rey. Pero me llena de fe esta parte, porque se mantuvo firme, como si estuviera viendo. ¿Lo estaba viendo? No. Porque no caminamos por vista, sino por fe. Y allí salió al frente y creyó a una palabra y se mantuvo firme a pesar de la adversidad, de las trabas, de las luchas, como si estuviera viendo a lo invisible. Yo quiero que ahora cierre allí sus ojos y usted pueda ver lo que anhela en su corazón. Vea su promesa, véala en colores, sienta el olor, véalo, sonríale, disfrútalo como si estuviera viendo al invisible. Porque no nos movemos por vista, sino por fe. Y por eso te damos gloria, Señor. Por eso te damos honra. Porque si lo podemos ver con nuestra fe, será hecho. Si lo podemos ver con nuestra fe, si podemos creer en la palabra, seremos testigos. Seremos testigos de esto que estamos viendo, de lo que estamos visionando, de lo que clamamos. Seremos testigos. Porque estaremos firmes, como viendo al invisible. Como viendo al invisible.